Buenos días, buenos días, buenos días. Dios los bendiga a todos. Hoy viernes 27 de agosto, en la gracia del Señor, estamos en esta bendición de viernes. Hoy estamos celebrando a Santa Mónica. Bendiciones a todas las Mónicas, a todos los mónicos. Sí, yo tengo un hermano sacerdote, se llama Julián Verónica. No es Verónica, ¿verdad? Pero es Mónica. Y las Mónicas. Bendiciones a todas las Mónicas que tenemos en nuestra comunidad, en nuestro caminar. Dios les bendiga abundantemente. Madre de San Agustín en el año 357. Mónica, la de Cabezas, una hermana ministro de allá de la comunidad de Cardel. No es de Cardel, es de acá ¿cómo se llama? Del municipio, sí, es de la localidad de Cardel, pero es del municipio, del otro municipio. Ay, de Cabezas, es de Cabezas. Bendiciones, Mónica, Dios los bendiga a todas las Mónicas, a todos los que están en ese caminar de bendición. Escuchamos esta alabanza y nos preparamos para la vida de los santos. Yaira, chécate ese canto para que se lo digas a
Sergio, Yaira, te veo por ahí. Ahí te lo encargo, Yaira. Bueno, vamos a la vida de los santos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Mónica peregrinando por el mundo en busca de su hijo para convertirlo. Escuchamos esta vida hermosa de una mamá en la conversión, en las vísperas de la conversión de su hijo Agustín. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Dedicada a la oración y a la vida espiritual. Esta santa mujer se ha hecho famosa por haber sido la madre del gran Agustín y por haber logrado la dificilísima conversión de su hijo. Mónica nació en Tagaste, al norte de África, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas con una mujer muy religiosa pero muy fuerte en su disciplina. Ella no las dejaba estar tomando bebidas entre horas, aunque aquella tierra son climas tan calientes, pues le decía: ahora cada vez que tengan sed van a tomar bebidas para calmarla, y desde cuando sean mayores tengan las llaves de las piezas donde el vino, tomarán licor y esto los hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed se tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y este, por defenderse, gritó: borracha. Esto lo impresionó profundamente y no se lo olvidó nunca en la vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebida alcohólica. Y lo consiguió. Pocos meses después fue bautizada, y en ese tiempo en su tierra bautizaban a la gente cuando ya estaba en varios años de edad. Y desde el bautismo y desde su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración, de soledad y de espiritualidad, como su nombre lo indica, pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un señor llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero terriblemente malgenido, además mujeriego, jugador y sin religión. No gustó ni gusto por la espiritualidad. La hará sufrir lo que no está escrito por 30 años. Ella tendrá que aguantar los tremendos estallidos de ira de su marido que grita por el menor disgusto, pero esta jamás se atreverá a levantar la mano contra ella. La creía demasiado santa para atreverse a golpearla. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los menores fueron su alegría y su consuelo, pero el mayor, Agustín, le hizo sufrir por docenas de años. En aquella región del norte de África, donde la gente era sumamente agresiva, los demás esposos le preguntaban a Mónica por qué su esposo, que era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, no la golpeaba nunca a ella, y en cambio los esposos de aquellas
les golpeaban sin compasión. Mónica le respondió: ese cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo, y como para pelear se necesitan dos, yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener paz en casa. Patricio no era católico, y aunque criticaba mucho al rezar de su esposa y su generosidad tan grande para con los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras, y quizás por eso mismo logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo hiciera la suegra, mujer terriblemente colérica por mantenerse demasiado en el hogar de su nuera. Le había amargado harta la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautismo murió santamente Patricio, dejando a la pobre viuda con el terrible problema de que su hijo mayor Agustín era un rebelde incorregible. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente, y por eso lo enviaron a la capital del estado, de la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que su padre no le interesaba nada de sus progresos espirituales. Solo le importaba sacar buenas notas y brillara en las fiestas sociales, y que sobresalieran los ejercicios físicos, pero acerca de la salvación de su alma no se interesaba ni le ayudaba en nada, y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor, en pecados y en errores de su vida carnal. Cuando murió su padre Agustín, tenía 17 años, y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peores, que el joven llevaba una vida nada santa, que en una enfermedad, ante el temor de la muerte, se había hecho instruir acerca de la religión, y que había propuesto hacerse católico, pero que sanado de la enfermedad había abandonado el propósito de hacerse bautizar, y finalmente se había hecho socio de una secta, los maniqueos, que afirmaban que el mundo no le había hecho Dios sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde o floja, al volver su hijo de vacaciones y empezar a oírle 1000 barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de su casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no quería albergar enemigos de Dios. Pero sucedió que en esos días tuvo Mónica un sueño en el cual vio que ella estaba en un bosque llorando con la pérdida espiritual de su hijo, y en ese momento se le acercaba un personaje muy resplandeciente y le decía: tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró al muchacho el sueño tenido, y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que la mamá se iba a volver maniquea como él. Pero ella le respondió: no, el sueño no me dijeron que la mamá se iría donde su hijo, sino tu hijo volverá conmigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la consideraba como la inspiración del cielo. Y esto sucedió en el año 437. Faltaba todavía 9 años para que Agustín se convirtiera. Por muchos siglos ha sido bien comentado la bella respuesta que un obispo le dio a Mónica cuando
le contó que llevaba años y años rezando y llorando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos para la conversión de su hijo Agustín. El obispo le respondió: este, esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta, lo que había oído en sueño, le llenaba de consuelo y esperanza, a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. Cuando tenía 29 años, el joven decidió irse a Roma y dar clases allá. Ya era todo un doctor. La mamá se propuso irse con él para librarlo de todos los peligros morales. Pero Agustín le hizo una jugada tramposa de la cual se arrepintió mucho más tarde. Al llegar junto al mar, le dijo a Mónica que se fuera a rezar en un templo mientras él se iba a visitar a un amigo, y lo que hizo fue subirse a un barco y salir rumbo a Roma sin su madre, dejándola sola allí. Pero Mónica, que no era una mujer débil para dejarse derrotar tan fácilmente, tomó otro barco y se dirigió a Roma. Mas al llegar allá, supo que su hijo se había ido para el norte de Italia, a Milán, a dar clases, y hacia esa ciudad viajó también la valerosa mujer. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de esa ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría, que le fue guiando con prudente consejo. Y además Agustín se quedó deslumbrado ante la enorme sabiduría y el poder de su personalidad de San Ambrosio, y empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y a entusiasmarse por la religión católica. Y sucedió que en el año 387 Agustín, al leer una frase de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se propuso cambiar su vida. Envió lejos a la mujer con la cual estaba viviendo en unión libre, dejó sus vicios, malas costumbres, se hizo instruir en la religión, y en las fiestas pascuales de la resurrección en ese año se hizo bautizar. Agustín ya convertido, dispuso volverse con su madre y su hermano a su tierra en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila, y sucedió que estaba allí en una casa junto al mar, que por la noche, al ver el cielo estrellado, se puso a hablar con Agustín acerca de cómo serán las alegrías que tendría en el cielo, y ambos se emocionaban comentando y meditando los goces celestiales que nos esperan. En determinado momento exclamó entusiasmada: ¿y a mí qué me puede ya amarrar esta tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseabas lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió la fiebre, y en pocos días se agravó y murió. Lo último que pidió a sus hijos fue que no se olvidaran de rezar por el descanso de su alma, y murió en el año 387 a los 55 años de edad. Miles de madres y de esposas se han encomendado a todos estos siglos a Santa Mónica para que les ayude a convertir a su esposo y a sus hijos, y han conseguido conversiones admirables. La pintan con vestido de monja, porque así se vestía en ese tiempo a las mujeres que se dedicaban a la vida espiritual, huyendo de los adornos de la vanidad, y con un bastón de caminante, en recuerdo de los viajes que hizo buscando a su hijo para convertirlo, y con un libro en la mano para no olvidar que fue la lectura de una
de una página de la Biblia, lo que obtuvo que Agustín se decidiera convertirse definitivamente. Santa Mónica, que sigue rogando por las madres y sus hijos, por los esposos y sus maridos, esposas y sus maridos, y por todos nosotros, los pobres pecadores, necesitamos convertirnos e interceder por nosotros. Bueno, pues hermanos, bendiciones a todas las Mónicas, a todas las Mónicas que el Señor nos da. Aquí está esta imagen que tenemos de la presencia de Santa Mónica, que alcanzó un grande hijo llamado Agustín, que por cierto mañana es la fiesta de San Agustín, obispo de Hipona. Mañana tenemos ese encuentro del Señor en bendición. Bueno, pues ahora vamos en el Señor al Santo Evangelio de este día, viernes, en el nombre de Jesús, viernes de misericordia. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: dennos un poco de su aceite porque nuestra lámpara se está apagando. Las previsoras le contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿qué nos está invitando el Señor con este tema del día de hoy? Lo mismo que ayer, que nos habla sobre el tipo de vigilancia y de espera que tenemos que ayer. Acordémonos ayer que nos dijo que estemos alerta, estemos en guardia, como el padre de familia que está en vigilancia para que el ladrón no se le meta por un boquete. Y bueno, pues esa es la alerta que hoy nos dice, que estemos en guardia, pero con la lámpara encendida. Por eso aquellas mujeres vírgenes que estaban pero sin aceite, que no estaban con todos los atuendos necesarios, pues realmente esas vírgenes esas vírgenes no alcanzaron, no entraron. Y no porque la divina presencia de Dios no lo quiera, sino que ellas mismas se limitaron a hacer nada más poquita cosa de su vida. Y eso es lo que nos puede pasar a ti y a mí. ¿Sabes por qué? Porque realmente aquí estamos escuchando en la palabra de Dios que aquellas que crees que ya estás conforme con tu bautismo y con tu, confirmación y tu primera comunión, que son la gracia de vida, donde tú tienes que llenar tus recipientes, son la gracia de vida que tú tienes que llenar
tu recipiente, llenarlo con el aceite de gracia. ¿Para qué sirve el aceite en esa ocasión del Evangelio? Para encender la lámpara. Y para encender la lámpara es estar con ese ámbito de dar testimonio y ejemplo. Entonces, hoy Jesús nos está diciendo que tú y yo tenemos un recipiente que se llama bautismo, confirmación, primera comunión, como un molde. Y no tenemos que tener conformidad nada más porque ya lo tenemos. Es que sí, ya me bauticé, ya me confirmé, ya me hice la primera comunión. Y desde la primera comunión ya no me presento hasta mis 15 años o hasta mi boda. Y eso sí me caso. Y nosotros ya no tenemos la continuidad de nuestra confesión o de la comunión. Entonces, la vaciedad, lo vacío, se te está haciendo real en tu caminar, en tu vida, en tu forma, en tu manera. Y ese vacío se está manifestando más y más y más. De tal manera que la lámpara que tienes encendida por la gracia de Dios, que es Él, no tú, Él, nos está mostrando que Él está presente, pues es una lámpara que va a estar encendida hasta el momento de nuestra vida. Pero pregúntate tú que después de muerto, ¿tendrás aceite suficiente? ¿Tendrás aceite suficiente para iluminar esa vida? ¿Para iluminar esa vida dentro de la oscuridad de la muerte? ¿Por qué es eso así? Porque el Señor nos está hablando de que ya viene el esposo. Salgamos a recibirlo. Salgamos a recibirlo es consumarnos con su amor. Porque nadie puede resistir el amor de Dios, porque el amor de Dios va a consumir el amor que yo tengo, y por supuesto que cuando lo consuma Él, yo moriré. ¿Qué quiero decir? La consumación de amor es el estado de gracia pleno, el estado de gracia pleno, y por eso mismo algún día hemos de morir, y ese estado de gracia pleno es el Señor que nos está invitando. Por eso nos dice aquí que el reino de los cielos se parece semejante a 10 jóvenes. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, y los discípulos son sus acompañantes de Jesús cercanísimos, que no se confíen con lo poquito que haces. Pues es que yo nada más voy a misa, yo nada más me rezo el rosario, yo nada más me confieso, nada más. De ahí en fuera, pues ni obra de caridad, ni ver por el enfermo. Y aunque tengamos la pandemia, yo voy a ir y dejarle una fruta al pie de la puerta de quien sé que está enfermo. Oye, te dejé este menjurje que es bueno contra el COVID. Te lo puse ahí al pie de la puerta, y que le digas así, te lo puse al pie de ahí al pie de la maceta, donde está ahí al pie de tu puerta en la casa. Te dejé este menjurje que es bueno para tener aliento, y un par de, como 1 kilo de manzana te lo puse por ahí. Y entonces, cuando nosotros somos esas personas que estamos preocupados por los demás, es cuando estamos haciendo que el aceite esté suficientemente amplio. No estés conforme nada más con el que tú tengas esa gracia. ¿Por qué el aceite amplio? Porque de eso se va a decir de ti en el reino de los cielos. Y bueno, pues lo dice el Señor: estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, estaba enfermo, encarcelado y desnudo y me asististe. Entonces, esa aceitera de más es la gracia que el Señor nos invita a ser constante, continua, permanentemente. Y no se trata de que ya hoy ya no lo hago. Tenemos que hacerlo con una precisión y con un sentido dedicado. Jesús se lo dice a los discípulos porque pues muchas veces tenemos conformidad. Yo ya hice esto, yo ya celebré la misa. Algunos de mis hermanos sacerdotes nada más nos dicen: ya celebré la Eucaristía y ya.
Y sí es máxima expresión de Dios, pero pues nada más ahí nos encerramos y nada más eso es lo que hacemos. Tenemos que tener una vida más extraordinaria, más extra, y tener ese espíritu. Tú, yo, tenemos que exigirnos más. Por eso Jesús dice que el reino de los cielos se parece a estas 10 jóvenes que salieron al encuentro del esposo. 5 eran descuidadas y 5 previsoras dentro de las 10 jóvenes. Entonces no llegaba el esposo, ya llegaba noche, se acomodaron, se descansaron, se durmieron, sale un grito a medianoche, ya viene el esposo, salgan al encuentro. Y entonces comenzaron a verse con ese sentido de verse con esas lámparas y esas lámparas encendidas. ¿Dónde está la lámpara? Y aquí está mi lámpara, pero mi lámpara ya no tiene aceite, ya se le está acabando el aceite. Dame de tu aceite, dame de tu aceite. Pues yo no te puedo dar de mi aceite porque realmente mi camino de oración fue la que formó mi esperanza, mi camino de oración fue la que me formó en la fe, mi camino de oración fue la que me formó en el amor, y salí a ofrecerlo ayudando al más necesitado. Y ese aceite no te lo puedo dar como darte esto, no te lo puedo dar. Dennos el aceite. Y dice aquella, pues no va a alcanzar para nosotros ni para ustedes, salgan a comprarlo. Estas mujeres, con esa credibilidad, pensando que pudiera hacerse, fueron y lo compraron. Y regresaron. Entonces, inmediatamente, tus respuestas inmediatas que dices es que tengo esta crisis, me voy a la misa, tengo esta crisis, me voy a rezar el rosario, tengo esta crisis, son respuestas de inmediatez, que cuando ya acabó la crisis, dejaste de venir a misa, dejaste de rezar, dejaste de hacer las cosas con gracia, dejaste de hacer las cosas en el bien. Y como sucedió con San Agustín, ¿no? En la primera encuentro de su enfermedad, que le prometió pues ya cambiar, le prometió ya tener el cambio en la primera situación de la conversión, y Agustín no cambió. Pues así nos ha pasado a muchos de nosotros, ese espíritu de que nos viene la situación crítica en la salud, un accidente, enfermedad, o alguien en peligro de muerte, y nos viene esa situación, le prometemos algunas cosas y no lo hacemos. Y bueno, aquellas salieron a comprar el aceite, una obra de negociación. ¿Cuántos de nosotros venimos a comprarle al Señor? Señor, yo te traigo esta vela o estas flores y cúmpleme esta promesa, dame un trabajo. Señor, yo te quiero cumplir esta novena a San Judas Tadeo, esta novena pues, a Juquilita, pero ayúdame en este trabajo. Y le negociamos, ¿no? Tú me das, yo te doy. No, a nuestro Padre Celestial tenemos que saberle entregar todo. Y bueno, entonces aquellas mujeres quisieron hacer ese negocio, fueron a ir a comprar, regresaron con las lámparas encendidas y están tocando la puerta, sale el esposo, llega el esposo, todas listas, entraron con el banquete de bodas. Escucha, el banquete de bodas habla de la mesa eucarística. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Hoy me da mucha tristeza, pero yo tengo que cerrar la puerta, y los que llegaron a las 5 se llegaron. Y en las primeras instancias, pues ya mucha gente se quedó afuera y se sigue quedando afuera, en el atrio mucha gente. Pero pues son parámetros de la pandemia, parámetros de la naturaleza, y en el momento se cerró la puerta. Más tarde llegaron otras jóvenes y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y Jesús, el Señor, le responde, yo les aseguro que no las conozco.
¿Por qué dice así el Señor? Porque el tiempo suficiente de hoy es para que tú y yo vayamos y tengamos aceite de sobra. Sí, a la vuelta de tu casa está doña Pancha o don Cuco y necesita de ti. Y sabiendo que tiene COVID, no vas a estar cerca de él, pero sí se lo puedes poner a pie de su puerta. Don Cuco, aquí le dejo al pie de la puerta esto que le puede ayudar para su salud y una frutita. Aquí está Don Cuco. ¡Pum! Don Cuco, doña Pancha. Escucha como dice el Señor, yo les aseguro que no te conozco, porque no quisiste tener, y hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo para que ese aceite se tenga en reserva, para cuando tú y yo muramos, tengamos esa gracia de tener la luz encendida en su propio momento de el banquete de bodas que el Señor nos invita en la Eucaristía. Hoy Jesús nos está invitando a estar presente nuevamente en el Santísimo Sacramento del altar y nos invita a que seamos generosos ante quien está convaleciente, ante quien está difícil en su salud. Y te pido que tengas prudencia en el caminar, que Dios con su preciosa sangre nos colme de gracia y bendición por los méritos de su divina infancia. Hermoso, divino niño Jesús, te pido que atiendas nuestras súplicas en esta mañana de viernes a los pies de Santa Mónica, que le permitiste alcanzar la conversión de su hijo y de su esposo Patricio. Hoy te pido por todas esas mamás dolientes que tienen aflicción por sus hijos y sus maridos, para que alcancen como Santa Mónica gracia y bendición por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo en este día, viernes de misericordia, que haya ese aliento y esa bendición día a día. Divino, por los méritos de su divina infancia, hermoso, divino niño Jesús, asiste a nuestra plegaria en este día y llévanos a la presencia de Jesús en la Eucaristía en esta tarde de bendición, de gracia, en su presencia por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues hermanos, les informo que ya vamos a empezar a hacer la negociación con la empresa sobre el tema de las criptas. Entonces les invitamos a todos los que en esta parroquia han querido tener esa cercanía para poder poner las urnas de aquellos hermanos que en vuestras casas están y que al momento de estar ahí, esa urna debe de tener un lugar determinado de descanso donde la oración es el camino del Señor. Que Dios nos mire con su misericordia y nos llene de gracia en su presencia. Amén, amén, amén. La bendición del Señor siempre te guarde, siempre te acompañe y siempre te proteja, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, por los siglos de los siglos. Amén, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz viernes para todos, hermanos, y los espero y los veo en la celebración de esta tarde. Dios los bendiga.